¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Seguimos en esta desescalada asimétrica en toda España. La cosa va de números. 14 millones de españoles siguen en fase 0, otros 32 millones estamos en fase 1 y ahí están 5 de las 8 islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y además 45.000 personas en España están ya en la fase 2, entre ellas los habitantes de La Graciosa, El Hierro y La Gomera. En estas 3 islas este lunes han podido darse un baño en el mar o volver a sentarse en una mesa dentro de un restaurante. La isla de La Gomera forma parte de ese 0,01% de la población de todo el país, de toda España, que se estrena en la fase 2, un lunes con novedades. Patricia Clemente. Así es, apertura de los comedores de los restaurantes hasta un 40% de su aforo, las playas de la isla abiertas y aumenta hasta 15 el número de personas que se puede reunir con familiares y amigos. Estas como las medidas mejor acogidas de esta segunda fase. Este lunes 18 de mayo la isla de La Gomera celebra formar parte de ese pequeño porcentaje que ha comenzado la desescalada antes que el resto. Y ya es oficial, Canarias ha presentado esta tarde la documentación para que Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma puedan pasar a la fase 2 el próximo lunes. Miguel Vega, eso justo cuando se cumplan los 15 días obligatorios en la fase 1. Miguel Vega. Sí, el Gobierno de Canarias ha presentado esa documentación porque considera que se cumple con los requisitos para que las islas que faltaban pasen el próximo lunes a la fase 2. Lo ha hecho en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se ha aprobado la obligatoriedad de las mascarillas, además de en el transporte público, en espacios cerrados y en aquellas calles o vías donde no se pueda garantizar los 2 metros de distancia. Preocupa mucho aquí en Canarias poder salir de esta crisis cuanto antes. El Gobierno sigue con su ronda de contactos para concretar ese pacto de reconstrucción que involucra además a toda la sociedad. Hoy se pulsaba la opinión de 3 colectivos distintos. Armiche Díaz. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunía esta tarde con representantes de las distintas cámaras de comercio de Canarias. Hacía lo mismo esta mañana con portavoces de los colegios de trabajo social y también con representantes de las ONGs. Buena sintonía en general, todas las partes consideran que se puede llegar a un acuerdo antes de junio. 3 de cada 4 medidas del Pacto contra la Violencia de Género no se han completado todavía y no se ha avanzado nada en un año. Son 2 de las conclusiones que ha hecho públicas la ministra de Igualdad en el Congreso. Irene Montero ha afirmado también que desde 2018 188 mujeres han sido asesinadas como víctimas de violencia machista. Entiendo que ustedes... La cuarentena obligatoria desde este fin de semana para todo aquel que llega a España desde el extranjero también incluye a los migrantes que llegan a bordo de pateras. Una norma que no se está cumpliendo. Falta espacio y medios para cumplir ese protocolo. En Los Realejos, en el norte de Tenerife, ya trabaja una grúa de grandes dimensiones para asegurar la ladera, donde hace unos días se produjeron desprendimientos. La vía a su paso por los túneles del Mirador continúa cortada al tráfico. Y en la agenda deportiva, nuevas rutinas para los futbolistas que esta semana pasan también a la fase de entrenar y trabajar juntos en grupo. Así se ha podido ver en las sesiones de la Unión Deportiva Las Palmas y también del Club Deportivo Tenerife. 10 jugadores interactuando, aunque todavía con esa distancia de seguridad mínima. En las filas blanquiazules, Aitor Sanz siente que este nuevo paso les acerca a la vuelta a la competición. La novedad en la Unión Deportiva fue la incorporación al trabajo de Paul Salvador, jugador del Juvenil División de Honor. En baloncesto, una encuesta realizada entre todas las plantillas de la ACB arroja un resultado demoledor. 2 de cada 3 jugadores no quieren que se juegue lo que resta de temporada. En el Herbalife Gran Canaria las respuestas negativas son 9 de 12 y en el Iberostar 9 de 14. Las 3 islas que comienzan hoy la fase 2 lo notarán para empezar porque se permiten reuniones de hasta 15 personas. Se mantiene la limitación en el caso de velatorios, salvo en tanatorios con espacios abiertos donde van a poder coincidir hasta 25 personas a la vez.
Las bodas vuelven también a permitirse en esta fase, pero con aforo limitado. La cultura también se abre un poco más, aforo limitado, y se podrá casar y también realizar la pesca deportiva. Vamos a pasar de las terrazas al interior de los bares y restaurantes, siempre con distancia de seguridad, y reabren también los teatros y los centros comerciales, que no las zonas comunes. Las academias pueden reabrir sus puertas, las autoescuelas también, y los colegios, en este caso para dar refuerzo a los alumnos que lo necesiten de manera voluntaria. Bueno, ya ven que estamos en desescalada también, lo hacemos aquí en la tele, como manda el protocolo. Nos separan ahora mismo estos 2 metros rigurosos de distancia de seguridad. No se preocupen, más distantes, pero van a recibir ustedes la misma intensidad informativa que cada noche. Acaban de ver en ese gráfico qué puede hacerse ahora en esa fase 2 en 3 de las Islas Canarias, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Vamos ahora a comprobar cómo ha sido este primer día en esa fase 2. Y vamos a empezar primero en la isla de La Gomera. La playa y los restaurantes han sido los favoritos de esta nueva etapa. Patricia Clemente, ¿cómo ha sido ese estreno? Buenas noches. Si pudiéramos definirlo con una palabra sería cambios, y es que las cosas están cambiando muy poco a poco, pero de manera muy significativa. El primer día de la fase 1 decíamos que eran muy pocas las terrazas que habían decidido abrir sus puertas. Lo cierto es que la mayoría de los establecimientos carecen de ellas. Esta fase 2 hace que sean muchos los restaurantes que están trabajando a destajo para poder abrir cuanto antes ese interior de los mismos. Además, las playas han abierto sus puertas y muchos vecinos no han dudado en aprovechar y acercarse a disfrutar del agua salada. Junto con ellas también abren sus puertas autoescuelas, academias de formación o gimnasios, cumpliendo, eso sí, con las normas establecidas, pero con muchas ganas de volver a la rutina. Hace unos meses la isla de La Gomera se convertía en el foco de las miradas por ser el primer lugar de España en contar con un positivo en coronavirus. Ahora volvemos a ser ese punto de interés nacional, pero porque somos de los pocos que comienzan este lunes la fase 2 de desescalada. Para el sector de la restauración todo ha cambiado. Una nueva manera de trabajar a la que hay que acostumbrarse. Tenemos la separación de las mesas a 2 metros, tenemos el servicio de mantelería de solo un uso, tenemos la barra cerrada. Y después tenemos el código QR para la carta de la gente, pues no podemos ponerlo en la mesa. Y como este, otros muchos establecimientos afrontan la fase 2 con muchas ganas. Y junto con los establecimientos, los vecinos de la isla, un reconocimiento al trabajo bien hecho. A nosotros nos dijeron, en casita, pues en casita. ¿A qué salíamos? A buscar de comer. Y ahora a disfrutar de lo bueno que dejamos. Aunque sin olvidar las normas y recordando lo que hemos tenido que hacer para llegar hasta aquí. Y respetando es lo normal, o sea, sería lo normal, aunque tuviésemos la fase 2, fase 3, fase 4. Precaución, claro. Por ejemplo, ¿usted va a seguir poniéndose la mascarilla? Siempre. La Gomera ha sido una de las islas afortunadas en empezar este lunes la fase 2, con pies de plomo, cumpliendo las normas para continuar avanzando en esta desescalada que está sirviendo de ejemplo. Y en El Hierro, ahí nos vamos, María Fernández, donde más se ha notado la fase 2 es en las zonas costeras. Había muchas ganas de ese bañito en el mar. Así es, hoy además también hemos podido ver las autoescuelas abiertas, también el interior de bares y restaurantes con aforo limitado, e incluso la única administración de lotería de la isla ha abierto hoy también sus puertas. Pero sin duda la imagen del día, como decías, la hemos encontrado en las playas, porque a partir de hoy se puede ir, y no solo para nadar, también para coger sol y realizar actividades deportivas y de recreo, y también para disfrutar de un día de playa espectacular como el que han disfrutado hoy los vecinos de La Frontera, porque además hoy es el primer día que se abrían las playas de este municipio desde que comenzara el estado de alarma. Como se pueden imaginar, los vecinos han estado muy contentos, hemos sido testigos de ellos, eso sí, todos cumpliendo las medidas exigidas. En El Hierro ya se puede ir a la playa y no solo a nadar. Ha estado perfecto, sol completo y bueno, ahora mismo uno se puede bañar, disfrutar del sol. Los niños lo estaban deseando y los padres también, para poder pasar un día en familia en la costa. Siempre estaban en la cuarentena, venga a la playa, quiero ir a la playa, como ven todo el rato a la playa, ansiosos. Y ahora que pueden, estaban súper felices. En La Frontera además no se permitía el baño hasta ahora. El día está súper bien, el agua un poco fría, pero bueno, aprovechando el primer baño.
Muchos han retomado los entrenamientos en el agua y otros acuden como terapia. A empezar otra vez con el tema de los entrenos, la natación y demás. Siento mejor cuando me puedo mover en el aire libre. Sea la razón que sea, la fase 2 ha devuelto a muchos uno de nuestros motores como isleños, el mar. En La Graciosa poco se ha notado el cambio de fase, solo ha abierto sus puertas uno de los 11 restaurantes de la isla. Por lo demás, Sara Duarte poco cambia su rutina. A pesar de pasar a la fase 2, son pocas las diferencias que han podido notar hoy los gracioseros y gracioseras. En la isla no hay cines ni teatros, tampoco centros comerciales, por eso son limitadas las nuevas ventajas de esta fase en la octava isla. Tampoco pueden acceder a Lanzarote debido a que esta continúa todavía en la fase 1. Lo que sí pueden hacer es disfrutar de sus playas, no solo de manera deportiva, también reanudan la actividad las embarcaciones recreativas, aunque en este primer día de fase 2 el tiempo no les ha acompañado. El colegio de la isla ya puede abrir, aunque por lo pronto no lo hará, al igual que 10 de los 11 restaurantes que hay en la isla. Por ahora solo está abierto este establecimiento que hoy ha podido atender a sus clientes en el interior del local. Recordemos que todo este tiempo la octava isla se ha mantenido libre de COVID-19. Hasta el momento ni un solo caso se ha registrado y es por eso que hoy han pasado a la fase 2 y así es como lo han hecho. El tiempo con el que La Graciosa ha estrenado la fase 2 de la desescalada no invita a disfrutar de sus ventajas, como la de bañarse en el mar. Pensaba llevar a las niñas a dar un paseo a Montaña Amarilla y ya es el primer bañito del año, a ver si se podía, pero como está tan nublado, pues seguramente no iremos. Hoy podía ir, pero como hay viento no voy a coger pescadito que ya no tengo, porque llevo 2 meses ya. Quienes pescan de forma recreativa se pueden sumar ya a quienes llevan faenando en el mar durante todo el estado de alarma. Como son de primera necesidad la pesca, la agricultura y eso, pues hemos tenido que estar faenando para poder otros comer. Donde sí puede comer ya la población graciosera es en el interior de los bares. Este, el único abierto de los 11 con los que cuenta la isla, es el punto de encuentro. Un poquito de café, costadito y poco más. Los que están viniendo sí tienen ganas, la verdad que sí. Se juntan, se toman un café, un refresco, hablan. La Graciosa va recuperando así la actividad mientras se prepara para una apertura prudente al turismo. Pensando con precaución, porque es importante seguir controlando lo que es la entrada y la salida de personas a la isla. No sabemos si van a poder empezar a venir turistas, cuándo, si va a haber un rebrote que nos perjudique. Entonces estamos un poco a la expectativa. El centro educativo de la isla no abrirá sus puertas para las actividades de refuerzo escolar. Son 2 los alumnos que cursan cuarto de la ESO en La Graciosa. 2 personas han fallecido este lunes por coronavirus y hacen un total de 155 víctimas mortales. La cifra de contagios se mantiene desde ayer en 2.294 positivos y con 35 nuevas altas en las últimas 24 horas. Ya son 1.572 personas las que han superado esta enfermedad. Con estos números, la mejor noticia, Javier Hernández, es que por primera vez bajamos de los 600 casos activos. Sí, por primera vez desde finales del mes de marzo se han registrado menos de 600 casos activos en Canarias, según datos de la Consejería de Sanidad. Los 5 municipios del archipiélago donde se han registrado hasta el momento mayor número de contagios están todos ubicados aquí en Tenerife, en concreto el área metropolitana, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna acumulan 226 de los 567 casos activos totales detectados hasta el momento. Tenerife lidera igualmente el número de personas curadas con 885 de las 1.572 que han conseguido superar la infección por coronavirus hasta el momento aquí en Canarias. 155 canarios han fallecido a causa de esta enfermedad desde el comienzo de la crisis sanitaria, aunque los últimos 10 días no se ha registrado ningún nuevo ingreso en las unidades de cuidados intensivos del archipiélago, donde permanecen hasta el momento 14 enfermos de COVID-19. Y en Gran Canaria, Silvia Luz, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas noches. En Gran Canaria tenemos que lamentar una nueva víctima mortal por la COVID-19. En total suman 37 en esta isla. Esta última se trata de una persona de avanzada edad que estaba ingresada en el Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Recordamos que en esta isla no había habido ninguna muerte desde el pasado 2 de mayo. La parte
positiva son las altas. En la jornada de hoy se han acumulado 12, lo que hace que en esta isla hayan ahora mismo 69 casos activos. Además, no ha habido ningún nuevo contagio. Si los datos continúan siendo positivos, esta podría ser la última semana de Gran Canaria en fase 1. Si los datos empeoran, podríamos quedarnos igual o incluso llegar a retroceder. Gracias, Silvia. Y el gobierno canario, que ya ha solicitado oficialmente el paso del resto de las islas, del resto de Canarias, esa fase 2, a partir ya del próximo lunes. Miguel Vega, Madrid. Hoy mismo, Miguel, se ha formalizado esa solicitud. Sí, el Gobierno de Canarias considera que Canarias cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad para pasar el próximo lunes a la fase 2. Entre otras cosas, la alta capacidad asistencial y de diagnóstico que posee el archipiélago. También los bajos datos epidemiológicos que se han registrado en los últimos días. Y es que las islas es una de las comunidades autónomas que registran menos de 10 casos diarios de COVID-19 en todo el territorio español, pero la misma tendencia se produce en todo el país. Hoy se han registrado 285 nuevos contagios y ya superamos los 231.000 en todo el país. Misma tendencia en los fallecidos, aunque siguen siendo cifras duras. Hoy el aumento ha caído por debajo de los 100 y han perdido la vida 59 personas. Hay algunas hipótesis y por lo tanto si detectamos más y seguimos teniendo números muy bajos, podemos ya ahora sí tener cierta certeza de que el virus, aunque ya lo sospechábamos con los datos de días anteriores y era una sospecha fundada, ahora tenemos ya una cierta seguridad en que esa transmisión ahora mismo es muy baja en muchos territorios. Eso no quiere decir que lo detectemos todo y no quiere decir que no haya todavía riesgo, pero sí que es verdad que la evolución de la epidemia es realmente buena. Y esta tarde se ha celebrado un nuevo Consejo Interterritorial de Sanidad donde se ha aprobado la obligatoriedad del uso de mascarillas, aparte de en el transporte público, como se iba sucediendo en los últimos días, también en espacios cerrados y también en vías o calles donde no se pueda garantizar esos 2 metros de distancia. Era una de las peticiones de muchas comunidades autónomas y de algunos partidos políticos con los que el gobierno sigue reunido para conseguir esa prórroga del estado de alarma de 6 semanas en los próximos días para conseguir que el estado de alarma se mantenga hasta principios de julio. En Canarias se han dispensado 2 millones de mascarillas quirúrgicas desde que se anunció su uso obligatorio en los transportes públicos, una cifra que aumentará si se amplía su uso en cualquier espacio público. Nosotros creemos que es una cuestión positiva a medida que la gente va saliendo a la calle. Hay que respetar las distancias, pero en algunas zonas no se está ocurriendo. Independientemente del tipo de mascarilla que se utilice, lo importante es usarla correctamente, pero, sobre todo, retirarla con seguridad, de atrás hacia adelante, tocando solamente los elásticos que la sujetan. Sí, hay que tener mucho cuidado porque hemos visto algunas situaciones que no son del todo sanitarias muy adecuadas, porque coger un bloque de unas mascarillas para que alguien las coja con la mano, pues si esa mano está contaminada, pues contaminaría todo el bloque. Otra duda que repiten los usuarios es cuánto tiempo pueden llevar una mascarilla desechable. Trata de aplicar también un poquito el sentido común. Si he utilizado una mascarilla y no la he tenido en situación de riesgo y es posible que la pueda volver a utilizar, siempre y cuando sea una cuestión limitada. Para los expertos, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y la distancia social siguen siendo las mejores armas para luchar contra el COVID-19. Esta tarde el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantenía un encuentro con representantes de las cámaras de comercio dentro de la ronda de contactos para avanzar en el pacto. Armiche Díaz en el Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias. Como fructífera han calificado los representantes de las distintas cámaras de comercio de Canarias la reunión que mantenían esta tarde con el presidente de Canarias. Han dicho que quieren un pacto que sea vivo y que además tenga en cuenta las diferentes opiniones. Hay que recordar que el Gobierno de Canarias lleva recabando apoyos desde principios de mes en torno a este pacto que necesita más de 14.000 millones de euros con un doble objetivo: mantener el estado del bienestar y también reactivar la economía. El presidente de Canarias se reunía también esta mañana con representantes de los colegios de trabajo social y también con portavoces de diferentes ONGs. Ambos les han pedido ser protagonistas en esa lucha contra la pobreza.
Al otro lado de la pantalla y sentados en la misma mesa, el Gobierno pulsa la opinión de los portavoces de las cámaras de comercio. Bueno, la reunión yo creo que ha sido bastante fructífera, lo vemos perfecto, hemos aportado ideas nuestras propias. Con las cotizaciones de seguridad social, que efectivamente pues también podrían ayudar a que realmente nos pudiéramos incorporar personal que están en este momento en los ERTE. Los trabajadores sociales se ven desbordados estos días por peticiones de ayuda. Piden compromiso de más inversión y personal. Sabemos que después de ese pacto va a haber un plan y con unas cantidades económicas identificadas para reforzar el sistema público de servicios sociales, el sistema sanitario, etcétera. Con lo cual lo vemos muy positivo. Como esencial reivindican también su labor las ONGs, que ofrecen su experiencia para hacer frente a la emergencia social. Y de alguna forma que el tercer sector vertebre un poco lo que es la acción social junto con el Gobierno de Canarias. Con estas 3 reuniones se mantiene la buena sintonía de las negociaciones. Ahora el trabajo se concentrará básicamente en hacer un compendio, una articulación de un nuevo texto que recoja pues todos los comentarios. El Gobierno espera cerrar el pacto para fin de mes. Ángel Víctor Torres ha participado también como secretario general del Partido Socialista en Canarias en la reunión de la Ejecutiva Federal de los Socialistas. Torres ha asegurado que el gobierno de Sánchez ha tomado decisiones valientes para no dejar a nadie atrás en esta crisis. Lo que he trasladado hoy es que se han hecho las cosas, entiendo que bien. Los decretos de alarma a partir del 14 de marzo prorrogados y tomar decisiones por parte del Gobierno de España que han prevalecido el interés general y sobre todo preservado el que no haya quiebra social, son propuestas progresistas que son valientes y hay que aplaudir. Una reforma fiscal urgente necesita España para capear mejor las consecuencias de la crisis económica derivada del COVID-19. Esta es una de las propuestas del Banco de España. Su gobernador ha comparecido hoy en el Congreso y da por hecho el mayor retroceso de la economía mundial durante este año. En el terreno de la política fiscal, este es el instrumento que está en la primera, que debe estar en la primera línea. Es preciso poner en pie planes plurianuales de consolidación presupuestaria. En segundo lugar, tenemos que volver la mirada hacia aquellas políticas que incrementen el crecimiento potencial de la economía. 124 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde enero de 2018 y otras 64 fuera del ámbito familiar. Datos que ha recordado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género. Además, Igualdad y Justicia trabajan para que las mujeres que sufren maltrato puedan denunciar de forma segura durante el desconfinamiento. Irene Montero considera indispensable la perspectiva de género para salir de la crisis del COVID-19. Por ello, actualmente se están desarrollando varias actuaciones. Si nos creemos que las políticas públicas que se impulsan para salir de esta crisis son políticas neutras, que no entienden de sexos, que no entienden de géneros, que van a afectar por igual a hombres y mujeres, indirectamente lo que vamos a estar es haciendo que sean las mujeres las que soporten el peso de las consecuencias negativas de la crisis. Desde este fin de semana, todo el que llega a España desde el extranjero va a tener que pasar por un aislamiento, una cuarentena de 2 semanas. También los migrantes que llegan a bordo de patera. Los últimos son 50 personas, 32 de ellos menores que llegaban, de hecho, al sur de Gran Canaria. Esta es además la segunda patera que llega a Canarias tras activarse la cuarentena obligatoria para extranjeros. Una cuarentena obligada en teoría, porque en la práctica esta norma no se cumple porque no hay espacio ni medios para ejecutar el protocolo. 25 pateras han llegado a Canarias en este periodo de confinamiento con alrededor de 1000 personas a bordo. La última este domingo. Sus ocupantes tuvieron que pasar horas a la espera de saber qué se hacía con ellos. Algunos tuvieron que pasar la noche en los calabozos de la comisaría del sur de la Policía Nacional. En estos momentos, toda persona que llegue en este cayú con esta patera se introducirá en un albergue exclusivamente esa patera o ese cayuco para que la cuarentena se haga efectiva. No puede ser que llegue una patera hoy, otra dentro de 2 días, entonces la cuarentena no puede ser real.
Desde SEAR Canarias se considera necesario articular acciones conjuntas para las personas migrantes. Canarias no puede ser una cárcel a cielo abierto. Cuando una persona llega a Arguineguín, llega a Arinaga, llega a Gran Tarajal o llega al Médano, está llegando a Europa, está llegando al territorio español y por tanto esto debe ser una responsabilidad compartida y más en un momento excepcional como este. La delegación del Gobierno de España en Canarias por el momento no ha querido hacer valoraciones al respecto. Canarias estaría preparada para afrontar un posible rebrote de COVID-19. Lo considera de esta manera el Gobierno canario, que por otro lado apunta también a reformas necesarias, dice, para garantizar esa misma calidad sanitaria, pero en el ámbito turístico, una vez que se abra el sector. Enfermeros y médicos, a través de sus colegios profesionales, se han conectado en este encuentro virtual con el consejero de Sanidad, organizado por Prensa Ibérica. Para que Canarias sea un destino sanitario seguro de orden internacional, se han puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar, primero, la capacidad diagnóstica de los centros de salud y luego los protocolos informáticos. Es el momento de cambiar. ¿Hacia dónde? Yo no soy capaz de decirlo, pero sí creo que algunas de estas tendencias deberían consolidarse. La mejora de los procedimientos informáticos, la mejora del registro de los actos clínicos, la mejora de los servicios de epidemiología y de salud pública, que han sido un poco la hermana pobre de los sistemas sanitarios. Sobre la posibilidad de una segunda oleada de contagios de COVID-19 en Canarias, le hemos preguntado al jefe de Epidemiología y Prevención en Salud Pública de Canarias. Amos García ha explicado que antes de que termine el verano no cree que exista un tratamiento contra este coronavirus. García afirma que de producirse un rebrote habría que volver al confinamiento. Por eso pide responsabilidad y cautela a los canarios. Pero los mecanismos de intervención que tendríamos que establecer para romper esa nueva cadena de transmisión, ese nuevo formato de transmisión, tendrían que evaluarse en función de la cantidad de casos nuevos que se fueran incorporando y a lo mejor tendríamos que volver a la casilla de salida, lo cual tendría un impacto terrible, tanto la dinámica que ya tiene establecida la ciudadanía con respecto a la esperanza que estamos teniendo en Canarias, como para la economía. Tenemos fundamentalmente que hacer caso a las recomendaciones que nos hacen las autoridades sanitarias para evitar esta posibilidad de un rebrote. Y contar con suficientes equipos de protección individual es otra de las prioridades a tener en cuenta de cara a un rebrote. El Servicio Canario de Salud, a través de sus 3 hospitales universitarios y de la Universidad de La Laguna, va a desarrollar un proyecto de investigación sobre el uso de ozono para la reutilización de los EPIs. El objetivo es aumentar la disponibilidad de este recurso en caso de necesidad. Todo después de comprobarse que esta sustancia, a bajas concentraciones, es capaz de destruir en pocos minutos gran cantidad de bacterias. Desde este lunes, 3 aeropuertos españoles pueden recibir vuelos internacionales. Entre ellos se encuentran 4 aeropuertos canarios. Uno de ellos, Almudena Betancor, es el de Fuerteventura. Cuéntanos. Este aeropuerto majorero, junto con el de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife Sur, forman parte de esos 13 aeródromos disponibles como puerta de entrada a España de vuelos internacionales, adaptados todos ellos a esta desescalada desde este lunes. Eso sí, para poder recibir a estos vuelos internacionales será necesario seguir unos estrictos protocolos de seguridad para garantizar que este virus no se propague, el COVID-19, que por otro lado aquí en la isla majorera se mantiene estable y contenido. Ahora mismo tan solo se mantienen 2 casos activos y desde hace 4 días no se registran nuevos contagios. Y en Lanzarote llevan ya varios días sin aumento de casos, tampoco hay cambios en las altas. José María de Pais, ahora mismo los casos activos siguen siendo 3. Sí, ya son 9 los días en los que en Lanzarote no se detecta ningún activo. Las últimas 123 muestras han dado todas negativas. Por tanto, ahora mismo en la isla hay 3 casos activos que se concentran en el Hospital Dr. José Molina Orosa, 1 en planta y 2 en la UMI. Por otro lado, hoy desde el Ayuntamiento de Arrecife se ha anunciado el lanzamiento de una plataforma digital donde todas las empresas, autónomos y comercios podrán publicitar todos sus servicios y de esta manera servir de acicate para poder realzar la economía en la capital de la isla. Por otro lado, aprovechando que hoy es el Día Mundial del Museo, también en Arrecife
se ha anunciado que se están realizando las obras oportunas en los 2 espacios expositivos que hay en la capital de Lanzarote, tanto en la Casa de la Cultura como en el Castillo de San Gabriel. Se están haciendo reformas para que cuando se vuelva a la normalidad se pueda disfrutar de estos espacios con las medidas de seguridad pertinentes. El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha sido el invitado de este lunes en el Foro Diario de Avisos. Curbelo ha respondido telemáticamente a las preguntas de los periodistas Carmelo Rivero y Antonio Salazar. Curbelo asegura que la isla actuó bien y además lo hizo desde el primer momento, actuando en el puerto, antes incluso dice que en otros puertos y otros puntos de España o cerrando el aeropuerto. También el que es presidente de la FECAI afirma que lo más importante es seguir dando pasos para que La Gomera no sufra rebrotes. Lo importante no es llegar al nivel 2, que sí lo es, en la medida en que hay un reconocimiento al trabajo bien hecho, pero lo importante es que sigamos haciéndolo bien, para que La Gomera no tenga ningún rebrote. En el exterior, la incidencia del coronavirus es desigual según cada país. En Venezuela se asegura desde el gobierno de Nicolás Maduro que ya han llegado al pico de la curva. Adriana Núñez nos cuenta desde Caracas. En Venezuela el número de muertes por coronavirus se ha mantenido en 10 durante el último mes, mientras que la cifra de contagiados ha aumentado a 541 de acuerdo con un balance oficial. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha manifestado que el país se encuentra en el pico de la pandemia, por lo cual no se tiene previsto hasta nuevo aviso levantar la cuarentena y tampoco ir hacia la flexibilización de las actividades económicas, laborales y comerciales como se ha hecho en otras naciones. Sin embargo, analistas y voceros de oposición dicen que detrás de esas medidas de confinamiento que intenta imponer el gobierno en disputa de Nicolás Maduro está la necesidad del Ejecutivo de no afrontar la crisis del combustible y el colapso de los servicios públicos. Hay que recordar que en los últimos meses los venezolanos han pasado semanas aguardando en largas filas que ocupan kilómetros frente a las gasolineras para poder surtir sus vehículos con combustible, mientras que también están sufriendo apagones casi a diario de entre 6 y 24 horas, sobre todo en los estados que se encuentran en el occidente del país. La crisis del agua se nota también, pues los venezolanos se quejan de que el servicio se interrumpe constantemente. Hay en algunos barrios pobres que el servicio no llega a los hogares incluso durante meses. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Pues seguimos ahí en Venezuela porque este sábado volverán desde ese país 53 personas residentes en el archipiélago y lo harán en un vuelo organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se encontraban de visita en Venezuela cuando se decretó la suspensión del tráfico aéreo por el estado de alarma. Una vez en Canarias, los 53 pasajeros deberán someterse a una cuarentena de 14 días en su domicilio. Estados Unidos, con 1,5 millones de contagiados, sigue a la cabeza en número de casos en todo el mundo y roza ya los 90.000 fallecidos. 290.678 registra otro país, Rusia, con más de 60.000 altas médicas y algo más de 2.700 muertos. Ya en Europa, Italia está superando los 225 casos y hay más de 32.000 fallecidos. En Reino Unido, casi 35.000 personas han muerto, 1.058 han recibido la alta médica y los muertos superan ya esa cifra de 34.870. Una de las vacunas experimentales que se prueban ahora mismo en humanos ha mostrado resultados prometedores. En palabras de Moderna, la empresa estadounidense que está desarrollando dichas pruebas. Está aún en la fase 1, pero la respuesta del organismo humano ha mostrado una capacidad de generación de anticuerpos suficiente para crear el grado de inmunidad necesario. En todo caso, aún faltan varias fases de experimentación. En Europa, Francia y Alemania han propuesto la creación de un fondo común de 500 millones de euros para poner a disposición de los países más afectados y de economías más vulnerables a causa de la pandemia. Ambos dirigentes, Merkel y Macron, han afirmado que son tiempos de sacrificio en busca de un bien mayor. El Reino Unido ha puesto en marcha la aplicación de seguimiento de contagios en la isla de White, tal y como anunció días atrás, para poder seguir el rastro y aislar de forma rápida y eficiente a potenciales infectados.
Justo lo contrario de lo que pretende este gimnasio de Nueva Jersey, que quiere reabrir sus puertas, desafiando la orden del Estado de permanecer en confinamiento. Muy lejos, en Italia, es otro tipo de recinto el que abre sus puertas. Para conmemorar el Día Internacional de los Museos, algunos vuelven a permitir visitas en el país transalpino. La Palma mantiene la estabilidad en el número de casos activos. Son ya, Javier Sánchez, 5 días sin nuevos positivos. Son 5 días sin que las pruebas PCR detecten nuevos casos positivos en la isla de La Palma. Ayer se realizaron 39 de estas pruebas y todas ellas dieron negativo. Siguen siendo 21 las personas que se encuentran confinadas en su domicilio y bajo atención médica. El nuevo cambio de evitar ese control horario para las diferentes actividades diarias, cuando entre en vigor, va a incluir desde la isla de La Palma 3 nuevos municipios que se encuentran entre los 5.000 y los 10.000 habitantes. Son Breña Alta, Breña Baja y El Paso. Quedan por encima de los 10.000 habitantes y con esas restricciones Santa Luz de La Palma y los Llanos de Eridana. Y según se va echando el verano encima de la isla, también comienzan los trabajos para reforzar los equipos contra incendios. Se va a reforzar sobre todo los equipos de aquellos trabajadores de brigadas forestales, también los vigilantes y los conductores de vehículos especiales. Tendrá una duración del tiempo de 5 meses y que empleará 91 personas que se sumarán a ya los operarios existentes en el servicio de medio ambiente. El periodista Carmelo Rivero ha dedicado estos 2 meses de confinamiento a escribir un relato de lo sucedido. El libro del confinamiento, la enfermedad del mundo, se titula y empieza con la visita del presidente chino a Canarias. Eso fue meses antes del primer caso de COVID-19. El periodista vaticina que los cambios en sociedad no irán más allá de los hábitos de higiene o del contacto personal. Rivero aborda también el origen de la pandemia, las consecuencias y la posibilidad de que se celebren elecciones. El libro puede descargarse gratis en la web del periódico Diario de Avisos. La línea económica es muchísimo más grave posiblemente porque va a durar más tiempo que esta del parásito que dura un tiempo, ¿no? la sanitaria del patógeno. Pero luego viene posiblemente en paralelo la crisis política, que esta es una incertidumbre. Siempre que ha habido guerras, esta se ha planteado como una guerra, pues y hay una posguerra y seguramente hay pues, unas consecuencias políticas. Hace 2 semanas unos desprendimientos cerraron un tramo de la autopista del norte de Tenerife y esos trabajos continúan, lo hemos visto hoy, para que esta situación no se repita. Este mismo lunes, lo hemos visto, se ha incorporado una grúa de grandes dimensiones para trasladar las piedras enormes que además corren riesgo de volver a caer en la carretera. Los desprendimientos se produjeron el 6 y 7 de mayo y obligaron al cierre temporal de la TF5 a la altura de Los Realejos. No provocaron daños personales, pero sí desperfectos de consideración en vehículos. Ahora mismo tenemos mucho material suelto, la vegetación se ha quemado y no tenemos esas raíces que afiancen el terreno y de ahí que se hayan producido estos desprendimientos. Otro problema muy importante es la altura del talud y la verticalidad que tiene. Estamos hablando de aproximadamente una altura de unos 200 metros con mucha piedra suelta. Terminadas las tareas de limpieza, ahora toca asegurar esta zona. Para ello utilizarán barreras dinámicas y red de cable. Menos mal que ya tenemos aquí esta fantástica grúa de grandes dimensiones que va a facilitar subir todo ese material que tengo por aquí a mis espaldas y a intentar agilizar en la medida de nuestras posibilidades todo este trabajo tan complejo que supongo que todos son capaces de ver en esta ladera tan complicada. Los mismos operarios que están evaluando el estado de la ladera se encontraron con esta roca de grandes dimensiones de entre 15 y 20 toneladas y con una grieta importante. Los técnicos, tras evaluar los riesgos que podría provocar en la carretera y en el túnel, han decidido que no se va a tirar y que se va a sujetar con una red de cable. Y este que ven es el estado en el que quedaba un vehículo que volcó lateralmente este mediodía. Sucedió también en Los Realejos, en la calle San Vicente. Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar a su ocupante, que resultó herido leve y fue derivado a un centro hospitalario. Y el SICA en Las Palmas de Gran Canaria, que reabre sus puertas, lo hace hoy con estrictas medidas de seguridad, también con las exposiciones que ya estaban abiertas cuando el estado de alarma se activó y obligó a suspender toda la actividad. Es una buena manera de celebrar hoy el Día
Nacional de los Museos. El Cabildo de Tenerife también ha implementado con este motivo las visitas virtuales a 5 de sus museos a través de esta plataforma de vídeo YouTube. Una manera de acercar estos recintos a todos los vecinos mientras se ven obligados a permanecer cerrados. El Cabildo de Gran Canaria, por su parte, ofrece un servicio parecido desde la página web de cada uno de los museos que gestiona esta institución, así que todo el que lo desee y quiera acercarse a un museo puede aprovechar esta oportunidad. Una donación al museo de hace años. La planta 4B derecha del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín cerró sus puertas el pasado miércoles. Lo hizo después de 2 meses de intenso trabajo luchando contra el COVID-19. Pues bien, parte del personal que ha estado batallando en primera línea ha grabado un vídeo que rinde homenaje a todo el equipo. Ya, 13 de mayo, 9 menos cuarto de la mañana. Una fecha que no olvidarán en el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Se cierra la planta 4B derecha donde se ha luchado durante 2 meses contra el virus. Muy contentos porque la mayoría de nuestros pacientes han salido adelante y hemos luchado todos en equipo para conseguirlo. Así se celebraba cada alta médica, cada batalla ganada, pero también cada cumpleaños. Todo el equipo empezó con mucho miedo y con mucha incertidumbre, pero al final todo el esfuerzo ha merecido la pena. La familia COVID, una familia que nos ha dado muchísimo a nivel personal y a nivel profesional, porque lo que se ha vivido y cómo se ha vivido en esta planta es muy grande, chiquillos. Solo ellos lo saben, por eso hoy lo celebran con este vídeo con el que rinden homenaje a todo el equipo. En nuestro recorrido por los espacios naturales, muchos que tiene Canarias, hoy vamos a hacer una parada en uno de los emblemas que tiene la isla de Gran Canaria. Es el Parque Rural del Nublo. Les invitamos además a descubrir los tesoros naturales y culturales que esconde este espacio natural. Es el más grande de la isla. En pleno corazón de Gran Canaria se encuentra el Parque Rural del Nublo, un espacio único de 26.000 hectáreas, el más grande de la isla. Fue en 1994 cuando su actividad agraria y su geografía se unieron para no separarse jamás, entrando así en la lista de espacios naturales de Canarias. Los dos valores se dan de forma conjunta y hay que fomentar la protección de esos valores naturales a la vez que se fomenta el desarrollo socioeconómico de ese territorio. El monumento natural del Roque Nublo es sin duda el protagonista del parque y símbolo de la isla y de los Gran Canarios. Con sus 80 metros de altura es uno de los roques más grandes del mundo, situado en el municipio de Tejeda. A pocos kilómetros, el Roque Ventaiga, considerado monumento arqueológico y lugar de culto de los antiguos aborígenes. Esta parte sur de la isla es la zona más erosionada y la que tiene unos barrancos mucho más abruptos. Además, la incidencia, el impacto, la presencia de la población es mucho menor, te permite estar en un lugar en el que te sientes más aislado, más en la naturaleza. Es un entorno, yo creo que en sí te da una calma. El Parque Rural del Nublo acoge 2 de las presas más importantes de la isla, la de Chirá y esta, la presa de las Niñas. Esta joya está rodeada de pinares, entre ellos la Reserva Natural de Inagua y el Pinar de Pajonales. Este año, con motivo de las escasas lluvias durante este invierno, la presa se encuentra más vacía de lo normal. En el entorno del Parque Rural los animales campan a sus anchas. Estos días el único ruido que se escucha es el de ellos. Y el del viento golpeando la copa de los pinos tan característicos del entorno rural. El clima del parque rural es un clima particular y diferenciado, porque su límite es precisamente la zona más alta de la isla y entonces el alisio apenas le llega. Contrastes que diferencian los límites de fuera y dentro de su entorno. El Parque Rural del Nublo es en definitiva un lugar de sensaciones, para perderse y descubrir terreno que creíamos conocido, pero que va más allá de lo que la vista nos alcanza. Los programas de esta casa siguen también su desescalada particular, lo hace La Huella Isleña hoy. No se pierdan ustedes un emocionante programa donde Mercedes Ortega nos va a tocar el alma con un reencuentro con Venezuela y con personajes que les van a llegar al corazón. Laureano Márquez, Olga Ramos o Eduardo Rodríguez Yoliti son algunos de los invitados que nos van a acercar a la realidad de este país en este confinamiento que ya está en desescalada mundial. Lo podrán ver a partir de las 10:10 de la noche, no se lo pierdan.
recibo ese beso en nombre. Y nueva semana y estreno para 3 de nuestras islas que empiezan la fase 2. Vemos cómo ha sido el día con otra mirada, con la crónica de la jornada. Poco a poco, o mejor, fase a fase, nos despertamos a ese mundo que casi no mirábamos y que de repente dejó de decirnos frases así de hermosas. Siéntese a tomarse su cortado. Nos sentamos y lo hacemos bajo techo. Un café, un refresco, hablan. Lunes de estreno. Porque 3 islas estrenan esta fase 2 que básicamente se ha convertido en que nos dejen entrar a consumir y salir a la playa. Y ya no es el primer bañito del año. Viento y nubes que nos han impedido ver a los bañistas. No hubo suerte en el cielo, pero esta fase también nos deja volver a creer que la fortuna es que nos toque la lotería. Voy a sellar una quiniela y a ver unas que tengo aquí que no las he visto. Pues vaya a verlas, porque igual no lo sabe y lleva 2 meses con opciones de comprarse estas nuevas casas que buscan los que sí tienen. Mismo lo que busca es vivir en un lugar en los que tenga espacios abiertos. Demasiado espacio abierto en sus estómagos es lo que les sigue empujando a llegar a Canarias, a una fase que cuesta entender. Canarias no puede ser una cárcel a cielo abierto. Las cifras de desigualdad vinculada a la tecnología son alarmantes. Porque el acceso a la educación nos deja otro de los vacíos de esta cuarentena, esa brecha digital que sufren miles de niños canarios. Crea también una ansiedad, una frustración. No les tapemos, por tanto, el futuro en estos días en los que necesitamos casi un mapa para orientarnos en nuestro propio mundo. Volvamos a mirar lo que siempre ha estado ahí, lo que no podemos perder. Hay que fomentar la protección de esos valores naturales. Valores como los de este roque de 80 metros de altura, el Roque Nublo, tan imponente como simbólico. Bueno, equipo, la planta 4B derecha cierra. La planta 4BD no son paredes ni muros, son Mari Lorena, Patri Nisa, son todos ellos. Capaces de convertir guantes en globos para un cumpleaños en tiempos de virus. Son los muchos que aplaudieron para uno solo. Son ellos que bailaron pegados con este virus. Se cierra esta planta inventada para una pandemia que ocultó los rostros para que nos fijáramos en los corazones. Así, con esos molinos de viento al fondo, atardecer en el Porís de Abona, en el sur de Tenerife. Así les vamos a decir hoy hasta luego. Pues sí, ahí están viendo ese muelle y la playa. Son 2 de las zonas más solicitadas de esta parte de la isla cada verano. Son imágenes, como pueden apreciar a cámara rápida, grabadas por nuestros compañeros Andrés Pérez. Grabada por nuestro compañero Andrés Pérez, ahí las tienen. Eso es, un minuto, tan solo un minuto, y volvemos enseguida con toda la actualidad deportiva. Pasen muy buena noche, sean felices.